Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes del Observatorio de Cartuja, en Granada. Tenemos unos documentos fascinantes de principios del siglo XX que nos cuentan cómo empezó todo. Exacto. Y la idea es ver cómo dos eclipses solares marcaron un antes y un después en su creación, en sus primeros pasos. A ver qué descubrimos. Pues sí, nos situamos en una España donde la ciencia empezaba a despertar más interés. Pero claro, también había sus tensiones, ¿no? Políticas, religiosas, y los jesuitas, como el padre Granero, vieron esa necesidad. Por un lado, formar a los jóvenes en ciencia, y por otro, estudiar fenómenos como los terremotos, que en Andalucía, después del seísmo de 1884, era algo, bueno, muy presente. Y la historia arranca, fíjate, con una aventura casi. Mayo de 1900. El padre Granero, el padre Ramón Martínez, el hermano Luis Hurtado, se van a Tobarra, en Albacete. Más de 600 kilómetros en tren. Que para la época, una odisea. Sí. El objetivo: observar un eclipse total de Sol, el día 28. Llevaban un telescopio Secretan de 160 milímetros, cámaras fotográficas. Imagina la expectación. Pero lo interesante, o una de las cosas más interesantes, es lo que pasó al volver a Granada. El 10 de junio montan una conferencia científica. Ah, ¿no fue solo observar y ya? No, no, fue mucho más. Proyectaron imágenes, explicaron lo que habían visto, los datos, y tuvo, un éxito bárbaro. Esa conferencia es como la semilla, ¿sabes? El verdadero germen del observatorio. Claro, Demostró que había pasión, que había capacidad científica, y eso ayudó a convencer a mucha gente. entiendo. Pero una cosa es la ilusión y otra, bueno, el dinero, ¿no? Supongo que conseguir fondos no sería fácil. Para nada. Hubo entusiasmo, sí, pero la financiación era el gran escollo. De hecho, hubo críticas. Algunos lo veían como una calaverada, algo fuera de lugar, poco serio quizá. Vaya. Faltaba ese empujón económico decisivo. Y aquí es donde entra, como decíamos, un personaje casi de novela. Pues sí, aparece el padre Antonio Osborne, un jesuita joven. Resulta que estaba inspirado por otros observatorios, como el de Georgetown en Estados Unidos. Y con el apoyo de su madre, la condesa viuda de Osborne, ofrece parte de su herencia familiar. Anda, un mecenazgo en toda regla. Totalmente. Eso, digamos, desatascó la situación. Cambió el panorama. Y con el dinero ya sobre la mesa, me imagino que tocaba equiparse, buscar la tecnología. Exacto. El padre Granero se fue de viaje por Europa, a buscar lo mejorcito. Consiguió cosas importantes, un telescopio ecuatorial Mailhat de 330 milímetros de objetivo. 330 milímetros, eso suena potente para entonces. Lo era. Lo probaron en París. Y también sismógrafos, Stiatiesis y Nicentini, recomendados por expertos italianos. El ecuatorial es el que sigue a las estrellas, ¿no? Eso es. Facilita mucho el seguimiento del movimiento aparente del cielo. Con todo este equipo, el observatorio se inaugura oficialmente el 19 de marzo de 1902. ¿Y cómo se organizó al principio? Mencionaste lo de los terremotos. Nace con 3 patas, digamos: astronómica, meteorológica y geodinámica. Pero esta última, la geodinámica, se acabó centrando casi solo en sismología. Así, ¿por qué? Pues por las interferencias eléctricas de la ciudad. Granada crecía y medir el magnetismo terrestre con precisión se volvió muy complicado. Así que, sismología. El P. Granero organizó el trabajo, empezaron a publicar boletines mensuales a finales de 1903, Bien. pero en 1904 lo trasladan. Ostras, qué pronto un cambio de director. Sí, cosas de la orden, supongo. Le sucedió el padre José Mieriterán, y él toma una decisión interesante: potenciar el estudio del Sol. Empiezan a hacer estadísticas, dibujos de manchas solares, desde enero de 1905. Y justo entonces, se acercaba otro gran evento. El segundo eclipse de nuestra historia. Justo, el eclipse total de Sol del 30 de agosto de 1905. Y esta vez, claro, el observatorio ya estaba funcionando. La cosa cambia. Sí, la expedición fue mucho más ambiciosa. Bajo la dirección de Mieriterán, se fueron a Carrión de los Condes, en Palencia, y colaboraron con astrónomos húngaros del Observatorio de Calocha. O sea, ya con colaboración internacional y todo. Eso es. Una operación científicamente más compleja, más preparada. ¿Y los resultados? Estuvieron a la altura de esa preparación. Pues sí, fueron notables. Piensa que el centro era muy joven. En los apenas 3 minutos de totalidad del eclipse, consiguieron sacar 90 fotografías de la corona solar. 90 fotos en 3 minutos, vaya. Un logro técnico importante.
Demostraba que el equipo funcionaba y que la gente sabía lo que hacía. Había un panel famoso en el observatorio con 43 de esas fotos. Entonces, este segundo eclipse ya no era solo una observación, era como una validación, ¿no? Totalmente. Si lo miras en perspectiva, ese eclipse de 1905 y lo que se publicó después fueron clave. Dieron a conocer a Cartuja, a nivel nacional, sí, pero también internacional. Demostró que no era un proyecto local sin más, sino una institución científica seria, capaz de aportar. Ya. Y eso apenas 3 años después de inaugurarse oficialmente. Consolidó su reputación muy pronto. Sé que, resumiendo un poco, los dos eclipses, 1900 y 1905, son como los dos puntos clave que marcan el nacimiento de Cartuja. El primero, con aquella conferencia, fue la chispa. Demostró la idea, la pasión. Exacto. Y el segundo, ya con el observatorio funcionando, fue la confirmación científica, la prueba de que iban en serio. Sí, actuaron como catalizadores en dos momentos críticos, el arranque y la consolidación inicial, el pistoletazo de salida y la primera gran demostración. Y esto, fíjate, nos deja una pregunta interesante. Si esos eventos astronómicos, que son tan visuales, tan predecibles en cierto modo, sirvieron para atraer la atención y el apoyo a la ciencia, ¿qué tipo de eventos públicos hoy, quizás en otros campos menos espectaculares, podrían hacer algo parecido? ¿Cómo podríamos impulsar nuevas iniciativas de investigación, nuevos centros, generando ese empuje inicial o esa validación que a veces tanto cuesta conseguir? Bienvenida o bienvenido. Hoy nos adentramos en un relato científico, la verdad que excepcional. Es el informe del Observatorio de Cartuja, en Granada, sobre su expedición para observar el eclipse total de Sol de 1905. El del 30 de agosto, sí. Se fueron a Carrión de los Condes, en Palencia. Exacto. Y el informe es una ventana fascinante a cómo se hacía ciencia, digamos, puntera, hace más de un siglo. Sí, con ingenio. Y, con los recursos que tenían, que no eran los de ahora, claro. Vamos a ver qué querían conseguir, los desafíos que encontraron y qué aportaron realmente. Pues vamos a desgranar esta aventura. Porque, hay que ponerse en situación. 1905. La expectación científica era enorme, ¿no? Totalmente. Un eclipse total era prácticamente la única manera de estudiar bien la corona solar, la cromosfera. Claro, partes del Sol que normalmente no se ven. Y eran claves para entender la actividad solar y cómo podía influir aquí, en la Tierra. Eso es. Y el Observatorio de Cartuja, con el jesuita José Mier y Terán al frente, pues vio la oportunidad. Aunque sus medios eran más modestos comparados con, misiones internacionales, el eclipse pasaba por España. Y dijeron, esta es la nuestra. Pues sí. Se lanzaron a organizar la expedición, buscando también colaborar con otros aportar su granito de arena. Y eligieron Carrión de los Condes, en Palencia. Una decisión, imagino, muy pensada. Correcto. Estaba estratégicamente situado, muy cerquita de la línea central de la totalidad. Ah, claro, para tener más tiempo de oscuridad total. Exacto. Eso maximizaba la duración. Calculaban unos 3 minutos y 36 segundos, aunque al final, midieron 3 minutos y 35. Pero fíjate, la logística fue clave. Me imagino. Montar todo aquello. Pues sí. Y ahí fue crucial el Colegio de la Compañía de Jesús de Carrión. Les cedieron espacio, les ayudaron un montón con el montaje, el informe lo agradece explícitamente. Sí, mencionan a mucha gente, ¿verdad? Colaboradores jesuitas como Angern, Feni y también benefactores. Claro, gente como la familia Osborne, Soledad Lobatón, la propia familia Mier y Terán, entidades locales, incluso el vicecónsul inglés Davenhill. Sin esa red hubiera sido imposible. Porque montar un observatorio de campaña así, improvisado, tela. Sí. Tuvieron que improvisar casetas, cobertizos en el patio del colegio para proteger todo el instrumental. Que no era poco, por lo que cuentan. No. Para la época era un despliegue notable. Llevaban un heliostato Silverman, que es para seguir al Sol automáticamente, varios espectrógrafos, cámaras prismáticas. Los cronógrafos Stuart, una montura ecuatorial. Y luego todo lo de meteorología, claro. Sí, teodolitos, cronógrafos, sextanter, barómetros, termómetros, una estación meteorológica completísima. Un equipamiento muy completo para un programa científico que era, súper ambicioso, ¿no?
Ambiciosísimo. Querían hacer espectroscopía de la corona, de la cromósfera, capturar el famoso espectro relámpago. Fotografiar con detalle protuberancias, buscar si había planetas dentro de la órbita de Mercurio. Eso es la hipótesis de Vulcano. Y además observaciones visuales, medir las sombras volantes, registrar datos meteorológicos y hasta ver cómo reaccionaban los animales y las plantas. Casi nada. Pero, siempre hay un pero. El tiempo. Casi les arruina la fiesta. Uf, sí. Los días de antes fueron terribles. Nubes, lluvia, incluso vientos huracanados que llegaron a dañar alguna de las casetas. La tensión debió ser tremenda. Imagínate, todo listo, todo montado y pendiente de si se abre un claro. ¡Qué nervios! Por suerte, la noche antes del eclipse despejó. Pero el día clave, el 30 de agosto, las nubes seguían ahí, intermitentes. Una amenaza constante. O sea, una lucha contra el reloj y contra las nubes, literalmente. Tal cual. El informe narra esos momentos con mucha viveza. La coordinación, la cuenta atrás que hacía el padre Solá, otro jesuita, 20, 19... El timbre que marcaba los segundos para las exposiciones, mientras miraban al cielo a ver si las nubes les dejaban trabajar. Exacto. Y claro, esas nubes afectaron, sobre todo a la fotografía y a la espectroscopía, que necesitaban cielo limpio. Tuvieron que ir adaptándose sobre la marcha. Y aún así, con todos esos problemas, consiguieron cosas importantes. Empecemos por la espectroscopía, que parece que era uno de los platos fuertes. Sí, lo era. Y tuvieron éxito. Lograron capturar el espectro relámpago, el flash spectrum. ¿Qué es exactamente? Es el espectro que se ve justo un instante antes y un instante después de la totalidad, cuando la luna casi tapa el sol pero deja ver el borde. Y ahí se ven líneas brillantes. Ah, vale. Y eso confirmaba algo importante, ¿no? Sí, confirmaba la existencia de la llamada capa inversora, una capa en la atmósfera solar, justo encima de la fotosfera visible, que está más fría y que normalmente produce líneas oscuras de absorción. Al verla de canto, brilla. O sea que no solo vieron líneas de colores, sino que ayudaron a confirmar cómo era la estructura de la atmósfera del Sol. Un tema muy debatido entonces. Exacto. Además, midieron cientos de líneas, identificaron elementos químicos, hidrógeno, helio, hierro, calcio, titanio. Compararon sus datos con los de otros astrónomos importantes, como Rowland o Evershed. Incluso se metieron a analizar si la intensidad de las líneas tenía que ver con el peso atómico de los elementos, ¿no? Una idea que circulaba. Sí, era una hipótesis de la época. Analizaron eso también. Y las fotos de la corona y las protuberancias. Aunque algunas salieran mal por las nubes, también dieron información. Claro, describieron la forma de la corona, que si penachos por aquí, arcos por allá. La compararon con eclipses anteriores para ver cambios, y algunas protuberancias se vieron muy bien en las placas. Las nubes fueron una faena, está claro. Les obligaron a cambiar los tiempos de exposición y todo. Sí, pero aún así salvaron imágenes valiosas que documentaron cómo estaba el sol en ese momento. Y lo que no pillaron las cámaras lo describieron con mucho detalle en las observaciones a ojo. Cierto, esa parte del informe es genial. Las descripciones de cómo cambiaba la luz, los colores raros del cielo, mencionan hasta un arco iris solar antes de la totalidad. Y la llegada de la sombra, dicen cono de sombra, debió ser impresionante. Y lo de los animales es curiosísimo. Las gallinas que se iban a dormir, las golondrinas volando bajo, desorientadas, las abejas que pararon de trabajar, hasta unos mulos que se pararon en seco. Le da una dimensión muy terrenal, ¿no?, al fenómeno cósmico. Totalmente. Y luego está la parte más, digamos, dura, la meteorología. Ahí los datos fueron claros. Sí, muy claros. Registraron un descenso de temperatura de unos 4,3 grados Celsius durante la totalidad Casi nada. y un aumento de la humedad relativa y un mínimo en la presión atmosférica. O sea, el eclipse afectó claramente a la atmósfera local, confirmado con números. ¿Y qué pasó con Vulcano? ¿Encontraron algún planeta escondido cerca del Sol? Pues no hubo suerte, como en todas las demás búsquedas de la época. La hipótesis de Vulcano ya se estaba, desinflando. Pero las placas sirvieron para algo, ¿no? Sí,
Aunque no encontraron planetas, sí fotografiaron estrellas débiles cerca del Sol. Y eso era útil para mejorar los mapas estelares de esa zona. En resumen, que a pesar de todo fue un esfuerzo científico admirable. Sin ninguna duda. Para ser una expedición con recursos limitados y con el problema añadido de las nubes, consiguieron un montón de datos valiosos en muchas áreas distintas. Demuestra el buen nivel que tenía la astronomía española ya entonces. Y nos han dejado un informe que mm, es más que un simple listado de resultados. Combina el rigor, los tiempos medidos al segundo, el análisis espectral, con una crónica casi literaria. Te transporta a ese momento. Sí, totalmente. Y eso, fíjate, abre una reflexión final interesante, creo yo. A ver, Sabemos que vieron, que midieron, pero ¿hasta qué punto las ideas científicas que tenían en 1905 sobre cómo era la corona, sobre si existía Vulcano, influyeron en cómo interpretaron lo que veían? claro. La teoría guía la observación o al menos la interpretación. Exacto. Si nosotros mirásemos ahora esas mismas placas con todo lo que sabemos hoy sobre el Sol, ¿entenderíamos lo mismo que entendieron ellos? ¿Qué matices de su comprensión se nos perderían? Y al revés, ¿qué detalles nuevos veríamos nosotros que a ellos se les escaparon simplemente porque miraban con otros ojos, con otras preguntas en mente? Es una especie de traducción del conocimiento a través del tiempo.